Hay algo que me llama mucho la atención sobre el zombie y es que probablemente sea el monstruo que más veces ha cambiado de significado a lo largo de la historia del terror. El zombie que conocemos hoy no tiene casi nada que ver con el que apareció por primera vez en el folclore haitiano. De hecho, ni corría por las calles, ni provocaba apocalipsis, ni se alimentaba de carne humana. Y lo más curioso es que el zombie nos cuenta algo de cada época que lo creó. Primero habló de esclavitud, después del miedo a las masas, más tarde del consumismo, luego de las pandemias, y hoy sigue apareciendo una y otra vez porque continúa siendo una herramienta perfecta para hablar de los miedos colectivos de cada generación. Por eso hoy vamos a recorrer toda la evolución del zombie, desde Haití hasta Train to Busan, desde George Romero hasta The Last of Us, y veremos cómo una de las criaturas más simples del terror acabó convirtiéndose en una de las más versátiles, el monstruo que nunca deja de cambiar. Hay algo muy curioso cuando repasas la historia del terror y es que la mayoría de monstruos mantienen una identidad relativamente estable. Podemos reinterpretarlos, actualizarlos, cambiar el contexto, pero al fin y al cabo siguen conservando gran parte de aquello que los hace reconocibles. El vampiro sigue relacionado con el deseo, la inmortalidad o el poder. El hombre lobo continúa hablando del instinto, la transformación y la pérdida de control. Pero con el zombie ocurre algo diferente, porque cada generación parece haber construido su propia versión de la criatura, y eso hace que sea uno de los monstruos más difíciles de definir. Cuando hablamos de zombies, ¿estamos hablando del folclore haitiano? Podemos fijarnos en los de George Romero, también en los infectados de 28 días después, o hablamos de The Walking Dead, de Train to Busan. Todos se parecen, pero también son cosas muy distintas. Ahí reside la fuerza del género, porque como con la gran mayoría de monstruos, el zombie acaba siendo un reflejo. Es un espejo que va absorbiendo las preocupaciones de cada época y devolviéndolas convertidas en historias de terror. Por eso a veces representa la esclavitud, otras consumismo, otras el miedo a las pandemias, el colapso de instituciones o la pérdida de identidad dentro de una masa. Antes de llegar a los zombies que vemos a día de hoy en cine y series, merece la pena volver al principio. Esa primera versión de la criatura que nació muy lejos de Hollywood y que era mucho más oscura de lo que podemos imaginar en un primer momento. Haití y el primer zombie. Cuando hablamos del origen del zombie solemos imaginar cementerios, muertos que regresan de la tumba o rituales de magia negra. Pero el origen de la criatura es bastante más complejo que todo eso y para entenderlo tenemos que viajar hasta Haití. Sobre todo también entender el contexto en el que nace la figura, ya que el primer zombie no surge del miedo a los muertos, surge del miedo a la pérdida de libertad. Durante siglos, Haití estuvo marcado por la esclavitud colonial y por unas condiciones de vida extremadamente duras. Dentro de ese contexto comenzó a desarrollarse la figura del zombie dentro de las creencias populares asociadas al vudú haitiano. La idea era aterradora porque una persona podía morir y aún así seguir atrapada, sin voluntad propia, sin identidad y sin capacidad de decidir sobre su propio destino, limitada a convertirse en una herramienta al servicio de otra persona. Y esa es una de las claves que se pierde muchas veces cuando hablamos de zombies, que el horror no está en ser devorado por el monstruo, sino que está en convertirte tú mismo en ese monstruo, en seguir existiendo sin poder controlar tu propia vida. Algunos investigadores incluso han señalado que esta figura puede interpretarse como una prolongación simbólica del trauma de la esclavitud. La peor condena imaginable no era la muerte, era que ni siquiera la muerte pudiera liberarte. Por eso el zombie haitiano es muy diferente del que veremos después en el cine. No busca atacarte, ni provoca epidemias, ni destruye el mundo. Es una figura profundamente trágica, como todos los monstruos que reflejan nuestros miedos. Una víctima antes que una amenaza. Y durante varias décadas esa fue precisamente la imagen del zombie que llegó a Occidente, hasta que Hollywood se apropió de la criatura y comenzó a transformarla hacia algo completamente distinto. ¿Por qué el zombie no es un vampiro? Antes de llegar al zombie en el cine merece la pena aclarar algo. La idea de muertos que regresan de la tumba no nació en Haití. En Europa existían desde hacía siglos multitud de leyendas sobre cadáveres que volvían para atormentar a los vivos. Especialmente en el folclore de lo que ahora son Hungría y Rumanía, donde aparecen muchas de las historias que acabarían dando forma al vampiro moderno. Pero hay una diferencia fundamental y es que el vampiro regresa con voluntad propia. Conserva parte de su identidad, sus deseos y su capacidad para actuar. El zombie haitiano, en cambio, representa exactamente lo opuesto. No vuelve porque quiera, vuelve porque alguien lo obliga. A diferencia del vampiro no es una figura de poder, sino una de sometimiento. Esa diferencia explica por qué ambos monstruos terminaron evolucionando por caminos completamente diferentes. El zombie llega al cine. Durante las primeras décadas del siglo XX el cine comenzó a interesarse por aquellas historias que llegaban desde Haití y por toda la imaginería relacionada con el vudú. Y fue así como apareció el gran zombie cinematográfico, White Zombie,
estrenada en 1932. Una película curiosísima vista hoy porque contiene la palabra zombie en el título, pero tiene muy poco que ver con la criatura que todos imaginamos actualmente. Aquí los zombies siguen siendo personas sometidas a la voluntad de otro individuo, cuerpos convertidos en herramientas, trabajadores sin libertad, prácticamente esclavos. De hecho, la película conserva bastantes de las ideas que venían directamente del imaginario haitiano. Algo parecido ocurre años después con I Walk with a Zombie, una película mucho más elegante y atmosférica que utiliza la figura del zombie para construir una historia profundamente melancólica y casi fantasmagórica. Viéndolos en retrospectiva resulta curioso ver que no hay ninguna de las características que asociamos a día de hoy con el género. No hay hordas de monstruos ni vemos una situación apocalíptica. Tampoco supervivientes atrincherados o cadáveres devorando seres humanos. El zombie seguía siendo una figura ligada al control, la pérdida de identidad y la esclavitud. Durante muchos años parecía que el zombie se iba a quedar ahí, en una simple curiosidad dentro del cine fantástico y de terror. Hasta que en 1968 apareció una película independiente rodada con muy poco presupuesto que cambió para siempre el cine del género. Una película que ni siquiera utilizaba la palabra zombie, pero que redefinió por completo lo que entendemos hoy por un muerto viviente. Y esta película es La Noche de los Muertos Vivientes. George A. Romero y el nacimiento del zombie moderno. Si en la actualidad pensamos en zombies, la imagen que se nos viene a la cabeza tiene mucho más que ver con Romero que con lo de Haití. Lo curioso es que George Romero no tenía la intención de crear el género tal y como lo conocemos. En 1968 estrenó La Noche de los Muertos Vivientes, una película independiente rodada con pocos medios que acabaría cambiando para siempre la historia del terror. Aunque hoy la consideremos una película de zombies, en realidad esos personajes ni siquiera eran llamados así dentro de la historia. Lo que ocurre es que Romero había creado algo muy nuevo. Ya no hablamos de individuos controlados por un brujo o privados de su voluntad. Ahora sí estamos hablando de cadáveres que regresan de la muerte, de una amenaza colectiva, de una masa imposible de detener. Eso cambia completamente el significado del monstruo. El peligro deja de estar en una figura concreta, pasa a ser la multitud, la acumulación y la sensación de que la sociedad entera está colapsando delante de nuestros ojos. Además, La Noche de los Muertos Vivientes hace algo que veremos una y otra vez repetido en el género más adelante. Los zombies son peligrosos, sí, pero muchas veces los humanos lo son todavía más. Los conflictos dentro de la casa, las discusiones, la incapacidad para colaborar, el miedo, la violencia, todo eso termina siendo tan importante en la película como los propios muertos vivientes. Y esa es una de las razones por la que la obra de Romero sigue funcionando tan bien décadas después. Los zombies son el problema visible, sin embargo el verdadero desastre ocurre entre los supervivientes. De hecho, Romero continuó desarrollando esa visión durante años. Probablemente la mejor muestra de ello llegue una década después con Dawn of the Dead, una película que muchos consideran una de las obras maestras del género. Si La Noche de los Muertos Vivientes hablaba del colapso social, Dawn of the Dead utilizó el zombie para lanzar una crítica directa a la sociedad de consumo. Los supervivientes se refugian en un centro comercial y los muertos siguen regresando allí una y otra vez. No porque recuerden quiénes fueron, sino porque el consumo se ha convertido en una especie de impulso automático. Es una costumbre que sobrevive incluso después de la muerte. Y eso es brillante porque de repente el zombie deja de representar únicamente el miedo al fin del mundo y empieza a funcionar como una sátira de nosotros mismos, de nuestros hábitos, rutinas, de una sociedad que sigue avanzando casi por inercia. A partir de ahí el género ya no volvería a ser el mismo. El zombie había encontrado su forma definitiva, al menos eso parecía. La expansión del zombie. Después de Romero, el zombie ya no era una curiosidad dentro del cine de terror, se había convertido en un lenguaje propio. Durante las décadas de los 70, los 80 y los 90 comenzaron a aparecer nuevas formas de entender la criatura. Algunas intentaban continuar el camino iniciado por Romero, otras optaban por llevarlo hacia terrenos completamente distintos. Por ejemplo, en Italia encontramos películas como Zombie de Lucio Fulci, mucho más violentas, más grotescas y centradas en la degradación física del cuerpo. Si Romero utilizaba al zombie para hablar de la sociedad, Fulci parecía interesado en convertirlo en una pesadilla puramente visual. Carne en descomposición, gusanos, putrefacción, cadáveres que parecen estar deshaciéndose delante de nuestros ojos. Esa importancia del cuerpo terminaría siendo una de las grandes aportaciones del cine zombie europeo. Pero el género también empezó a desarrollar algo muy diferente, el humor. Cuanto más popular se volvía la criatura, más fácil era jugar con ella. Ahí aparece una película fundamental, The Return of the Living Dead, una obra que introduce muchas ideas que el público suele asociar erróneamente a Romero. Los cerebros, los zombies más expresivos, un tono mucho más gamberro y autoconsciente. Esa mezcla de terror y comedia acabaría teniendo una enorme influencia en décadas posteriores. Durante esos años el género siguió creciendo, aunque también empezó a desgastarse.
El público ya conocía demasiado bien las reglas, ya sabía cómo funcionaban los muertos vivientes. El zombie empezó a perder fuerza dentro del cine comercial lentamente, hasta que llegó el siglo XXI y volvió a reinventarlo por completo. El contagio, la pandemia y la segunda vida del zombie. Curiosamente, el cambio no vino de los propios zombies, igual que con la interpretación de las figuras de otros muchos monstruos vino de nuestros miedos. Mientras el siglo XX había estado obsesionado con la Guerra Fría, el consumo de masas o el colapso social, el nuevo siglo comenzó a mirar hacia otro lugar. Los virus, las epidemias, el contagio, la expansión global de enfermedades imposibles de controlar. El zombie volvió a transformarse para adaptarse a esta nueva preocupación. Uno de los ejemplos más importantes fue 28 días después, dirigida por Danny Boyle en 2002. Con esta película ocurre algo muy curioso, y es que técnicamente ni siquiera estamos hablando de zombies. Los infectados de la película siguen vivos. No son cadáveres reanimados, han sido transformados por el virus de la ira. La película tuvo un impacto tan enorme que cambió para siempre cómo entendíamos el cine de género. Aquellos zombies lentos de Romero dieron paso a algo mucho más agresivo, más rápido y más imprevisible, más cercano a una epidemia real. De la noche a la mañana el peligro ya no estaba únicamente en el colapso de la sociedad, estaba en la velocidad de contagio, en la imposibilidad de contenerlo, en la sensación de que todo podía venirse abajo en cuestión de días. Y esa idea, al ser tan potente, se extendió rápidamente por el género. La vemos en el remake de Dawn of the Dead de Zack Snyder, la vemos en multitud de videojuegos. También aparece en una película que marcó muchísimo al terror español contemporáneo, REC. Si viste el vídeo del Found Footage sabrás que es una de mis películas favoritas y una de las que más me ha marcado como creador. Parte de una estructura muy distinta. La película vuelve a utilizar el contagio como motor principal del horror. Todo ocurre dentro de un edificio y se descontrola muy rápido. Los personajes van comprendiendo poco a poco que no existe una salida sencilla. REC tiene algo muy interesante, ya que mezcla el imaginario del zombie moderno con elementos religiosos y demonológicos, creando una identidad muy propia dentro del género. Por eso sigue siendo una de las películas más importantes del terror español y yo diría que del contemporáneo en general. Pero la evolución no se detuvo ahí. Conforme avanzaba el siglo XXI, el zombie pasó a convertirse en una amenaza global. Ya no hablamos de una ciudad, ni de un edificio, ni siquiera de un país. Hablamos del planeta entero. Pocas películas representan mejor esa idea que Guerra Mundial Z, una obra que lleva el concepto de pandemia hasta la escala apocalíptica. Las masas de infectados se comportan como una fuerza de la naturaleza, una especie de plaga imposible de detener. La película se aleja bastante del libro de Max Brooks, pero sí refleja muy bien esa ansiedad contemporánea relacionada con la expansión global de una crisis, algo que muchos años después miramos de forma distinta después de la pandemia del COVID-19. Y si hablamos de siglo XXI, también es imposible no mencionar The Walking Dead. Probablemente ninguna obra ha hecho tanto por popularizar el género de zombie durante la década de 2010. La serie recupera muchas de las ideas que ya estaban presentes en Romero. Los zombies siguen siendo una amenaza constante, pero con el paso de las temporadas dejan de ser el verdadero problema. Lo importante pasa a ser cómo se reorganizan las comunidades, quién ejerce el poder, qué normas sobreviven al colapso y hasta dónde están dispuestas a llegar las personas para seguir adelante. Y ahí reside una de las grandes aportaciones de The Walking Dead, demostrar que el género zombie podía sostener historias enormes durante años sin depender únicamente de los propios muertos vivientes. Al final, como ocurría ya en La Noche de los Muertos Vivientes, el conflicto más peligroso casi siempre termina estando entre los supervivientes. Y si hay una película que prueba hasta qué punto ha evolucionado el género de zombies, yo probablemente diría que es Train to Busan, porque el zombie vuelve a cambiar una vez más. Sigue existiendo el contagio y el colapso, pero la historia coloca el foco en los personajes, en los vínculos familiares, en el sacrificio, en las diferencias de clase, en la capacidad de colaborar o de pensar únicamente en uno mismo cuando todo se derrumba. Podemos concluir que esa es una de las principales razones por la que la película conectó con tanta gente a nivel internacional. Demuestra que el zombie sigue siendo una herramienta increíblemente flexible. Puede hablar de pandemias, de política, de capitalismo, de relaciones humanas. Precisamente por eso ha sobrevivido durante tanto tiempo. En Corea también aparecerían propuestas como Kingdom, que mezclan el género con el drama histórico y demuestran hasta qué punto el zombie sigue siendo capaz de adaptarse a contextos completamente distintos. Quizás una de las vueltas de tuerca más interesantes de los últimos años se dé con películas como The Cure. Aquí el foco ya no está en la infección ni el apocalipsis. La epidemia ha terminado, los infectados han sido curados. El verdadero problema comienza después. ¿Qué hacen con las personas que recuerdan todo lo que hicieron mientras estaban infectadas? ¿Pueden volver a formar parte de la sociedad? ¿Merecen una segunda oportunidad? Me parece una idea increíble porque devuelve al género algo que se ha perdido durante muchísimas décadas, que es la identidad individual del zombie. Ya no hablamos de una masa anónima
anónima, volvemos a hablar de personas, de culpa, de memoria, de reintegración. Demuestra hasta qué punto la criatura sigue siendo capaz de adaptarse a preguntas completamente distintas sin perder su esencia. Cada generación encuentra la forma de utilizarlo para hablar de aquello que más le preocupa. Cuando el género parecía haber explorado todas las posibilidades, ocurrió algo muy curioso. Empezamos a reírnos de él. Cuando el zombie aprendió a reírse de sí mismo. Hay una señal bastante clara para saber que un monstruo ha pasado a formar parte de la cultura popular, y es que empiezan a aparecer parodias. Para reírte de algo, primero tienes que entender cómo funcionan exactamente sus normas, y eso es lo que pasó con el zombie. Después de décadas de películas, el público ya sabía cómo funcionaba el género. Sabía qué ocurría tras una mordedura, que los grupos acabarían dividiéndose y que la sociedad terminaría derrumbándose. Y ahí es cuando los propios creadores comenzaron a jugar con las expectativas. Uno de los primeros pasos en esa dirección aparece en The Return of the Living Dead, que ya le hemos hablado antes. Conserva el terror, pero introduce un tono mucho más irreverente, más exagerado y mucho más consciente de sí mismo. El género ya empezaba a mirar sus propias reglas con cierta ironía. Poco después llegarían propuestas como Brain Dead de Peter Jackson, el director de la saga del Señor de los Anillos, donde el gore alcanza niveles completamente absurdos. Lo que en otras películas genera repulsión, aquí provoca carcajadas. Eso demuestra hasta qué punto el zombie había dejado de ser únicamente una figura de terror para convertirse en un juguete narrativo capaz de adaptarse a registros muy diferentes. Probablemente la película que mejor resume esta transformación sea Shaun of the Dead. No se limita a burlarse del género, lo entiende, lo quiere y por eso funciona tan bien, porque hay mucho cariño por el cine de zombies. La película utiliza todos los mecanismos clásicos del género mientras convierte la rutina cotidiana de sus protagonistas en una broma constante. Al mismo tiempo sigue existiendo una lectura muy cercana a la de Romero, personas atrapadas en hábitos que repiten casi de forma automática. Casi como zombies antes incluso de que aparezca el apocalipsis. Después llegaría Zombieland, que también refleja un momento muy importante en la evolución del monstruo, el instante en el que el público ya domina completamente las reglas del género. De hecho, los personajes sobreviven siguiendo normas, como si fueran conscientes de estar viviendo dentro de una película de zombies. Eso dice muchísimo de la popularidad que había alcanzado la criatura. Quizás lo más interesante es que las comedias siguieron utilizando al zombie para hablar de cosas muy diferentes desde ese tono humorístico. Juan de los Muertos lo convierte en una sátira de la realidad cubana. Fido imagina una sociedad que aprendió a domesticar a los muertos vivientes y convivir con ellos como si fueran electrodomésticos. Memorias de un zombie adolescente da un paso todavía más extraño y convierte al propio zombie en protagonista romántico, humanizando una criatura que tradicionalmente había representado la pérdida absoluta de identidad. Luego encontramos propuestas tan originales como One Cut for the Dead, una película japonesa que utiliza el imaginario zombie para hablar del propio cine, del caos de los rodajes y de la pasión por contar historias. Todo esto nos demuestra también algo muy interesante. El zombie ha llegado a ser tan flexible que prácticamente puede funcionar en cualquier registro imaginable. Por eso es una de las criaturas que sobrevive desde hace tantos años dentro del horror. El zombie se escapa del cine. Hay otro lugar donde el zombie encontró una segunda vida todavía más larga, los videojuegos. Si el cine ayudó a popularizar la criatura durante el siglo XX, los videojuegos hicieron que toda una generación conviviera con ella durante cientos de horas. Y aquí hay una saga que me resulta imposible no mencionar, Resident Evil. Desde su primera entrega en 1996, la franquicia de Capcom ayudó a redefinir el terror de supervivencia para millones de jugadores. Los zombies seguían estando ahí, pero ahora no nos limitábamos a observarlos desde una butaca. Teníamos que enfrentarnos a ellos, administrar recursos, explorar escenarios, en resumidas cuentas, sobrevivir. Eso cambió por completo nuestra relación con el monstruo. El miedo ya no surgía únicamente desde la historia, sino que también dependía de las propias decisiones que tomásemos dentro del juego. De abrir una puerta sin saber qué había detrás, de gastar la última bala o de quedarnos atrapados en un pasillo mientras escuchábamos algo acercándose. Además, Resident Evil introdujo un elemento que acabaría teniendo muchísimo peso dentro del género del zombie, la biotecnología. Laboratorios, experimentos, corporaciones, virus creados por el ser humano. Una evolución que conectaba perfectamente con las preocupaciones contemporáneas relacionadas con las pandemias y el desarrollo científico. Pero tenemos otra obra que nos sirve de ejemplo para ver hasta qué punto ha llegado el zombie. The Last of Us. Y lo curioso es que aquí ni siquiera estamos hablando de zombies en el sentido clásico. Los infectados no son muertos vivientes, son víctimas de una infección fúngica inspirada en organismos reales como el Cordyceps. Aún así, la historia utiliza muchas de las herramientas que el género lleva desarrollando durante décadas. El colapso de la civilización, la supervivencia, las comunidades enfrentadas, la pérdida de humanidad... Pero también nos introduce algo que tiene cada vez más peso dentro del género, las relaciones personales. Porque todos sabemos que The Last of Us no funciona únicamente por los infectados. Funciona por sus personajes protagonistas, Ellie y Joel,
y el vínculo que van construyendo a lo largo de la historia, además de por las decisiones morales que se toman cuando el mundo ya se ha derrumbado. Precisamente por eso su adaptación televisiva de HBO tuvo tantísimo impacto. Bueno, supongo que por eso y por Pedro Pascal. Pero la presencia del zombie en los videojuegos está lejos de terminar ahí. La encontramos en sagas como Left 4 Dead, donde la cooperación entre supervivientes se convierte en el centro de la experiencia. En Dead Rising, que mezcla el apocalipsis con la sátira y el humor más absurdo. En Dying Light, donde el parkour transforma por completo la forma de sobrevivir a los infectados, o incluso en modos de juego tan populares como Call of Duty Zombies, que para millones de jugadores se convirtió en una puerta de entrada al imaginario de los muertos vivientes. La industria del videojuego demostró que el zombie podía seguir evolucionando y emocionando décadas después de Romero, aunque ni siquiera se quedó ahí porque el zombie también invadió en su día el mundo del cómic. Uno de los ejemplos más conocidos es Marvel Zombies, una historia que lleva la infección al propio universo Marvel y transforma a héroes como Spider-Man, Capitán América o Iron Man en depredadores hambrientos. La premisa es tan absurda como brillante, pero funciona muy bien, ya que demuestra hasta qué punto el imaginario zombie puede adaptarse prácticamente a cualquier tipo de historia. De hecho, años después, muy recientemente, ha dado el salto a la animación en el propio universo Marvel, confirmando que la criatura sigue encontrando nuevas formas de reinventarse incluso dentro de franquicias aparentemente alejadas del terror. Todo esto vuelve a probar algo que ya hemos visto a lo largo de todo el vídeo. El zombie nunca permanece quieto, cambia de medio, cambia de lenguaje, cambia de significado, siempre encuentra una forma de seguir caminando entre nosotros. Después de todo este recorrido, creo que hay una razón muy clara por la que el zombie sigue tan vivo dentro del cine de terror, y es que nunca ha sido un monstruo especialmente rígido. Sus reglas han sido siempre maleables, no ha estado encerrado dentro de una única interpretación. Desde Haití hasta nuestros días el zombie ha ido cambiando porque también cambiaban los miedos de la sociedad que lo utilizaba. Primero fue una representación de la esclavitud y la pérdida de la libertad. Después se convirtió en una metáfora de las masas y el consumismo. Más tarde habló de pandemias, contagios y colapsos sociales. Y hoy sigue apareciendo en historias que hablan de identidad, memoria, política, relaciones humanas o supervivencia. Muy pocos monstruos han demostrado una capacidad de adaptación semejante, y quizás por eso se ha convertido en una de las figuras más queridas del género. Al menos esa es mi sensación, porque ha sobrevivido a décadas de cine, a modas, a cambios generacionales, a cientos de películas de serie B, a videojuegos, a cómics y a series, incluso a momentos en los que parecía que ya no quedaban historias nuevas que contar sobre él. Aún así, siempre termina regresando. De hecho, opino que una de las grandes ventajas que tiene el zombie es que ya forma parte de nuestro imaginario colectivo. Todos entendemos más o menos cómo funciona, desde el más fan del terror hasta el que no puede ver un tráiler de una película de miedo. No hace falta explicar demasiado ni hace falta justificar su presencia, a ver, en cierta medida. Eso permite que los creadores puedan centrarse en otras cuestiones, en los personajes, en los conflictos, en la sociedad, en el mundo que están intentando construir. El zombie deja de ser el centro de la historia para convertirse en una herramienta narrativa capaz de sostener muchísimos tipos de relatos diferentes. Por eso sigue apareciendo una y otra vez en festivales, películas, series o videojuegos. Cada generación encuentra una nueva forma de utilizarlo, y mientras sigamos teniendo miedos colectivos que explorar, sospecho que seguirá caminando entre nosotros durante mucho tiempo. Y ahora me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cuál es vuestra película, serie o historia de zombies favorita? ¿Os quedáis con los clásicos de Romero? ¿Con el caos de Train to Busan? ¿Con The Walking Dead? ¿O con alguna joya menos conocida que no he mencionado en este vídeo? Os leo en comentarios. Y en los próximos vídeos seguiremos explorando nuevos territorios del género. Así que si queréis acompañarme en este viaje tenéis la suscripción justo debajo. Y por cierto, si todavía no habéis visto el vídeo anterior dedicado a Lovecraft, siga activo el sorteo de 5 ejemplares de Cartografía del Miedo para quienes participen en los comentarios. Nos vemos en la próxima cartografía.